¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a la educación religiosa. Les habla la profesora Silvia de Linda Rioja Quispe. El día de hoy vamos a hacer un tema en la cual nos hace recordar una fecha importante en este mes de junio. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué fecha es? Justo cae día lunes y cuando antes asistíamos a las clases en el colegio, trabajaban sus padres, ¿no? Era un día feriado y no asistíamos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué fiesta es? Sí, muy bien, el día de San Pedro y San Pablo. ¿Qué vamos a hacer nosotros el día de hoy? ¿Cuál va a ser el propósito de nuestro tema? Vamos a analizar la intervención de Dios en la historia de la Iglesia, acogiendo su presencia en la creación, con el cual encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad. Y eso lo vamos a hacer a través de Pedro y Pablo, ¿sí? Muy bien. Primero vamos a hablar de Pedro. Vamos a recordar un poco, ¿sí? Antes, la vida de Pedro era un pescador rudo, con dudas, con miedo, como tú, como yo, como cualquier ser humano. También su fe era débil, por ello, cuando Jesús lo estaba llamando y él estaba en el mar, empezó a caminar sobre el mar, pero lamentablemente dudó, ¿no es cierto? Y se hundió en el mar. Como a veces también nosotros dudamos, ¿no? Nos equivocamos o a veces no reconocemos que creemos en Dios. Negó 3 veces a Jesús a pesar de conocerlo. ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Porque le tenía cólera? ¿Porque era hipócrita? No, porque tenía miedo a las consecuencias. Recuerden que a Jesús le iban a crucificar y a él le dio miedo. ¿En cuántas veces a nosotros también nos ha dado miedo reconocer a Jesús que vive en nosotros, que creemos en Él? Por miedo a que se burlen de nosotros, como no está de moda, nadie habla mucho de Él y muchas veces por eso hasta lo hemos negado. Después que Jesús le escoge a Pedro, bueno, sabíamos que él se llamaba antes Simón y luego le llamó Pedro y le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? Sabemos que Pedro significa piedra, ¿no? ¿Qué pasó? Su fe era tan grande que empezó a hacer milagros en nombre de Jesús. Anunció en Jerusalén en nombre de Jesús y se añadieron, o sea, se convirtieron como 3.000 personas a la iglesia en un solo día. Miren qué tan fuerte era su convicción, su fe, que transformó a personas y los convenció de su fe. Los convenció de convertirse y de bautizarse en nombre de Jesús. Respondió 3 veces a Jesús, 3 veces a Jesús, las veces que lo negó a Jesús, pero en este caso 3 veces le respondió a Jesús que lo ama y se comprometió a cuidar de su rebaño. Y él pues fue el primero líder y cabeza visible de la iglesia. Y también, a pesar de que sabíamos que, y él sabe que los cristianos vivían una persecución, porque después que Jesús ya no estaba con ellos, pues los perseguían, los mataban, los torturaban de una u otra forma, a pesar que él sabía que de todas maneras lo iban también a hacer lo mismo a él, él igual continuó y fue valiente en su fe, fue valiente en seguir anunciando la palabra hasta el último día de su vida, evangelizó en nombre de Jesús. Miren qué interesante, jóvenes. Ya hemos visto ahora la vida y cómo fue antes y después, ¿no? De su vida con Jesús. Ahora vamos a ver de quién. Vamos a ver de Pablo. Pablo antes nació él pues una familia muy acomodada, tenía ciudadanía romana, o sea, él podía ser reconocido como romano. Después continuó en la escuela de los mejores doctores de la ley, adquirió una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. O sea, él hablaba varios idiomas. O sea, era un hombre muy educado, ¿no? Y Pablo era, era un hombre pues, que era un soldado en la cual los judíos le confiaron la tarea de eliminar a quienes, a la nueva doctrina cristiana, como también debido a esa confianza que le dieron los judíos, ¿no? Los judíos, ¿qué pasó? Él perseguía
y mandaba a castigar y a matar a los discípulos de Jesús, o sea, todo aquel que se llame cristiano. Después, ya persiguiendo a los cristianos, Cristo le habló a Pablo. Pero, ¿cómo se llamaba él? ¿Se acuerdan? Se llamaba, muy bien, se llamaba Saulo, ¿no es cierto? Ya. Cuando se encuentra con Cristo, Cristo le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? No entendía nada. Entonces se ve pecador, se siente violento y rebelde, pero a la vez siente que Dios lo acoge, lo elige y lo perdona. Y Pablo, ¿no? Ya convertido de Saulo a Pablo, ¿no? Empieza, ¿qué cosa? A cumplir una misión y lleva el nombre de Cristo por todas las naciones paganas. Pablo, al igual que Pedro, empieza a seguir evangelizando con esa misma convicción y esa fe de hablar en nombre de Cristo. Pero él, recuerden que era un hombre instruido, un hombre educado, que hablaba diferentes idiomas, él empezaba a viajar y a ir a distintos lugares, ¿no? Más allá y hacer crecer el cristianismo mucho más. Pablo, para seguir evangelizando, ¿qué hizo? ¿Qué estrategia tuvo? ¿No? Él hizo sus cartas. ¿Para qué? Para que los nuevos cristianos y los que eran cristianos ya, como estaban viviendo persecuciones, no decayeran en su fe. Entonces hizo cartas para animarlos en la fe a las distintas comunidades cristianas nacientes. Miren, todo ello hizo estos dos grandes líderes de nuestra iglesia. Son los principales, son los primeros que hicieron crecer a nuestra iglesia cristiana. ¿Mm? Ahora, viendo cómo son dos y son importantes en nuestra iglesia, por eso que justamente el 29 de junio es un día feriado, día de San Pedro y día de San Pablo. Mire, ahora tenemos nuestro siguiente reto. Ya viviendo las vísperas ya de esta fecha importante para todo cristiano, ya nuestro reto va a ser el siguiente. Tenemos ejemplo de dos personas importantes desde el inicio del cristianismo. En este tiempo de pandemia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner primero vamos a responder la primera pregunta. Vamos a poner actitudes que ustedes pondrán en práctica de acuerdo a lo que nos muestra Pedro en nuestro hogar con nuestra familia. Pedro, ¿qué era? Era un hombre humilde, porque reconoce también que negó a Jesús, ¿no? Y le negó 3 veces, le dice, yo te amo, le dice a Cristo, ¿no? Reconoce sus errores, ¿no es cierto? Y en este caso los enmienda, o sea, trata de reparar ese error. Y él se vuelve, ¿qué cosa? Pastor de las ovejas, o sea, pastor de todos los cristianos. Él se vuelve líder y empieza a evangelizar. Tú, en tu hogar, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿cómo vas a perseverar? ¿Qué actitudes estás teniendo tú que debes de cambiar y ser perseverante por el bien tuyo y el bien de tu familia? Así como lo fue de perseverante Pedro. A la vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir también actitudes que vas a poner en práctica, ¿ya? Así como Pablo, en tu hogar y en tu familia. Pablo utilizó su educación, se podría decir, estrategia, su manera de hablar, y fue más allá, ¿no es cierto? Para poder seguir evangelizando. Dime, ¿qué estrategia vas a utilizar tú para que tu familia se acerque a Dios, para que tu familia se acoja a Dios, para que tu familia no haya de repente, no sé, peleas, rencillas, resentimientos, molestias, incomodidades, que por ese tiempo de pandemia ahora convivimos más, ¿verdad? Y por lo mismo que estamos más tiempo juntos, a veces, pues, no sé, nos estresamos, qué sé yo. Entonces, para evitar todo eso, ¿qué sugieres tú? Así como Pablo, que empezó a hacer, pues, sus cartas. Ahora tú, claro, no vas a hacer cartas, ¿no? Pero vas a buscar un medio de comunicación con ellos. ¿Cómo piensas comunicarte para que ellos, o sea, tu familia y tú, se acojan más a Dios, se integren más a Dios? ¿Mm? Muy bien. Entonces nuestro reto es lo siguiente. Son dos actitudes. La primera,
¿Cómo vas a poner en práctica esa perseverancia de dejar lo malo para cambiar algo bueno, así como lo hizo Pedro? Y en Pablo, ¿no? La otra segunda actitud es como tú vas a poner en práctica en tu familia, ¿ya? Para buscar medios para que te comuniques con ellos y ellos se comuniquen y se acerquen más a Dios. ¿Sí? Muy bien. Teniendo ya nuestro reto, quiero a ustedes decirles lo siguiente. Gracias por su atención. Gracias por su tiempo, jóvenes. Y a la vez recordarles que Dios te ama y quiere que te ames a ti mismo y a tu prójimo. Cuídate y cuida a tu familia. No dejes que el virus ingrese a tu hogar. Bendiciones, jóvenes, cuídense mucho, ¿sí? Y no se confíen y siempre recuerden respetar todo lo que es la higiene, ¿sí? Muy bien, jóvenes, muchas gracias.